Bienvenidos a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde exploramos los dramas, las comedias y las pasiones que nos ofrece la televisión Superíndice 3N turca. Si eres nuevo por AQ, me presento, soy y me encanta compartir contigo mi pasión Superíndice 3N por estas historias tan cautivadoras. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el universo de las reacciones inesperadas y los momentos que lo cambian todo en las series turcas, con un enfoque muy especial en el impacto que un personaje, llamado Kerem, tiene en la reacción Superíndice 3N de Ande, y CU Superíndice 3 Moeso altera el curso de la historia. Prepu, rense para giros inesperados, momentos llenos de tensión Superíndice 3N y por supuesto, mucho drama, como solo las series turcas saben ofrecernos. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que creamos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formar parte de esta comunidad de seriadictos turcos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo contenido de calidad. Ahora supongo monos CU Superíndice 3 modos y adentro copyright monos en el fascinante mundo de las series turcas donde Kerem impacta y Ande reacciona, y las cosas nunca vuelven a ser iguales. Comencemos nuestra aventura con una serie que seguramente muchos de ustedes conocen y aman, ***, con diéresis al cap, ***, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en Spawn más menos sol. Esta comedia romántica es protagonizada por Hande Erupar Rafael, interpretando a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, dando vida a Serkan Bolat. La historia gira en torno a Eda, una joven florista con grandes sueños más menos os que, debido a un problema, pierde su beca para estudiar en el extranjero. Su camino se cruza con el de Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y distante, que le ofrece una solución Superíndice 3N, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de restaurar su beca. Ahora bien, du Superíndice 3N entra el impacto de Kerem y la reacción Superíndice 3N de Ande en esta ecuación Superíndice 3N. Bueno, Serkan Bolat es un personaje muy complejo con una coraza emocional enorme. Al principio su relación Superíndice 3N con Eda es puramente un contrato, un negocio. Pero a medida que pasan los días, la espontaneidad y la energía de Eda comienzan a derribar esas barreras que Serkan ha construido a su alrededor. El impacto de Kerem, interpretando a Serkan, radica en la forma en que logra transmitir esa evolución Superíndice 3N del personaje, desde la frialdad calculada hasta la vulnerabilidad y el amor. No se trata simplemente de un cambio superficial, sino de una transformación Superíndice 3N profunda que cala hondo en su ser. Podemos observar CU Superíndice 3 Mo poco a poco, Serkan empieza a mostrar un interu copyright ese genuino por Eda, mood ese ayu del mero cumplimiento del contrato. Sus interacciones se vuelven mood SCU, lidas, sus miradas mood S intensas, y sus silencios mood S elocuentes. Kerem Bürsin logra captar a la perfección Superíndice 3N esa lucha interna que libra Serkan entre su razú Superíndice 3N y su corazú Superíndice 3N. Pero la verdadera magia sucede en la reacción Superíndice 3N de Ande. Eda es un personaje fuerte e independiente, pero también copyright N muy sensible. Ella no se enamora fácilmente. Sin embargo, el ver la verdadera persona de True S de la fachada de Serkan, el ser testigo de sus esfuerzos por cambiar y abrirse, provoca una reacción Superíndice 3N en ella que lo cambia todo. Su amor por Serkan se convierte en una fuerza imparable que desafía todas las adversidades. Y es precisamente la química entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin lo que hace que esta serie sea tan especial. Su conexión Superíndice 3N en pantalla es innegable, y logran transmitir todas las emociones de sus personajes de una manera tan auto-copyright-tica que es imposible no sentirse conmovido por su historia. Ande en su interpretación Superíndice 3N de Eda, consigue transmitir esa mezcla de asombro, incredulidad y finalmente rendición Superíndice 3N al amor que siente por Serkan. Su reacción Superíndice 3N no es instantánea ni fácil. Eda se resiste a enamorarse de Serkan, consciente de las complicaciones que ello implica. Sin embargo, la autenticidad de los sentimientos de Serkan, la forma en que con diéresis copyright él se abre a ella y le muestra su vulnerabilidad, terminan por convencerla de que vale la pena arriesgarse. La reacción Superíndice 3N de Eda es un reflejo de la lucha que muchas personas enfrentan al enamorarse, el miedo a salir de la zona de confort, a entregarse por completo a otra persona, pero también copyright en la esperanza de encontrar la felicidad en ese amor. Un dato curioso es que durante la filmación Superíndice 3N de Senu con diéresis al cap,
Ande y Kerem iniciaron una relación superíndice 3n amorosa en la vida real, lo que sin duda se tradujo en una química aún es intensa en pantalla. Esta relación superíndice 3n, aunque finalmente terminó superíndice 3, catapultó superíndice 3 la serie a niveles estratosfu copyright ricos de popularidad y reforzó superíndice 3 la conexión superíndice 3n emocional entre los fans y los personajes. Pero el impacto de Kerem y la reacción superíndice 3n de Ande no se limitan solo al romance. Senu con diéresis al cam, también copyright n explora temas como la ambición superíndice 3n profesional, la importancia de la familia y la superación superíndice 3n personal. La evolución superíndice 3n de Serkan como arquitecto, su lucha por mantener su empresa a flote y su relación superíndice 3n con su madre, son elementos que aún más menos aden profundidad a su personaje y que influyen en la reacción superíndice 3n de Eda. De la misma manera, lo sueu más menos os de Eda de convertirse en una arquitecta paisajista, su fuerte vínculo con su tía y su abuela, y su determinación superíndice 3n por salir adelante, son factores que moldean su personalidad y que determinan su respuesta ante los desafíos que se le presentan. La serie, en definitiva, es un reflejo de la vida misma, con sus alegrías y sus tristezas, sus triunfos y sus fracasos, y la forma en que los personajes se enfrentan a estas situaciones es lo que la hace tan atractiva y relatable para el público. Sigamos nuestro recorrido con otra serie que también copyright n explora las complejidades de las relaciones y el impacto que una persona puede tener en la vida de otra, Ailamaan que podríamos traducir como No llores, Mahmoud. Esta serie dramática nos cuenta la historia de Eileb, una joven madre que se ve obligada a dar en adopción superíndice 3n a su bebé copyright cuando aún es una adolescente. Aún más menos os despu copyright s. El destino la reencuentra con su hija, Zeynep, quien ha crecido en una familia adinerada. En esta serie el impacto de Kerem viene representado por el personaje de Adnan, el padre adoptivo de Zeynep. Aunque no es el protagonista principal, su figura es fundamental en la historia. Adnan es un hombre de negocios exitoso y aparentemente perfecto, pero esconde un secreto que podrá destruir a su familia. Este secreto, que no revelaremos para evitar spoilers, es el catalizador de muchos de los conflictos de la serie y genera una gran tensión superíndice 3n entre los personajes. La reacción superíndice 3n de Ande, en este caso interpretando a Eileb, la madre violu superíndice 3 Hika, es de desesperación superíndice 3n y angustia al ver a su hija viviendo una vida que ella nunca podrá ofrecerle, al mismo tiempo que lucha por acercarse a ella sin revelar su verdadera identidad. Eileb se debate entre el deseo de confesarle a Zeynep la verdad sobre su origen y el temor de perturbar la vida que ha construido con su familia adoptiva. Esta lucha interna es lo que define su personaje y lo que la convierte en una figura tan compleja y conmovedora. El drama de Ailamaan radica en la tensión superíndice 3n constante entre el deseo de Eileb de recuperar a su hija y el miedo a arruinar la vida que Zeynep ha construido. La actuación superíndice 3n de Ande es desgarradora, transmitiendo todo el dolor y la desesperación superíndice 3n de una madre que ha perdido a su hija. Ande logra meterse en la piel de Eileb y transmitir al espectador la magnitud de su sufrimiento. Sus lágrimas, sus silencios y sus miradas revelan la profundidad de su dolor y la complejidad de sus emociones. Y la forma en que el personaje de Adnan, interpretado por un actor talentoso, influye en las decisiones de Eileb y en el destino de Zeynep es crucial para el desarrollo de la trama. Adnan es un personaje ambivalente, que a veces muestra compasión superíndice 3n por Eileb, y otras veces se muestra frío y distante. Su relación superíndice 3n con Eileb es un juego de poder constante, donde ambos intentan proteger sus propios intereses. Un dato interesante de esta serie es que aborda temas muy sensibles como el embarazo adolescente y la adopción superíndice 3n, generando un debate importante en la sociedad turca. La serie no se limita a mostrar el drama de los personajes, sino que también copyright n invita a la reflexión superíndice 3n sobre estos temas y a la empatía hacia las personas que los viven. Pero Ailamaan también copyright n explora temas como la importancia de la familia, el perdu superíndice 3n y la redención superíndice 3n. La relación superíndice 3n entre Zeynep y sus padres adoptivos, la forma en que Eileb intenta reconstruir su vida y el secreto que Adnan guarda, son elementos que aún más menos aden profundidad a la historia y que la hacen aún es conmovedora. La serie, en definitiva, es un retrato de la complejidad de las relaciones humanas y de la capacidad del ser humano para superar incluso las situaciones difíciles.
Ahora, cambiemos un poco de Geu Copyright Nero y Adentro Copyright Monos en una serie que combina drama, acción superíndice 3N y un toque de romance, ***, ***. Esta serie nos presenta a Azize, una joven enfermera que busca vengar la muerte de su familia, quienes fueron víctimas de una poderosa mafia. En su camino se cruza con Kartal, un miembro de esa misma familia, que se enamora perdidamente de ella sin conocer su verdadera identidad. En Azize el impacto de Kerem se manifiesta en la figura de Kartal, un hombre atrapado entre el amor y la lealtad a su familia. Kartal es un personaje complejo que lucha contra sus propios demonios y que se ve obligado a tomar decisiones difíciles. Kartal se debate entre el amor que siente por Azize y la lealtad que debe a su familia, una familia involucrada en actividades ilícitas y responsable de la muerte de los seres queridos de Azize. Esta lucha interna es lo que define su personaje y lo que lo convierte en una figura tan trágica y conmovedora. La reacción superíndice 3N de Ande interpretando a Azize es de conflicto interno, ya que se enamora de Kartal a pesar de saber que con diéresis copyright, él le pertenece a la familia responsable de la muerte de sus seres queridos. Azize se encuentra ante un dilema moral: ¿debe renunciar a su venganza en aras del amor, o debe sacrificar su felicidad personal para hacer justicia por la muerte de su familia? El drama de Azize radica en la imposibilidad de su amor, en la constante tensión superíndice 3N entre la venganza y la pasión superíndice 3N. La actuación superíndice 3N de Ande es intensa y convincente, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad de Azize. Ande logra transmitir al espectador la complejidad de las emociones de Azize, su dolor por la copyright vida de su familia, su deseo de venganza y su amor por Kartal. Y el personaje de Kartal, interpretado por un actor carismático, logra generar empatía en el espectador, a pesar de pertenecer a una familia criminal. Kartal no es un villano despiadado, sino un hombre que se ve obligado a actuar en contra de sus propios principios por lealtad a su familia. Un dato curioso de esta serie es que cuenta con escenas de acción superíndice 3N muy bien coreografiadas, que le dan un ritmo dinámico y emocionante. Las escenas de lucha y persecución superíndice 3N son visualmente impactantes y contribuyen a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N constante. Pero Azize también copyright N explora temas como la corrupción superíndice 3N, la justicia y la redención superíndice 3N. La lucha de Azize contra la mafia, la forma en que Kartal intenta cambiar el rumbo de su familia y la posibilidad de encontrar la felicidad a pesar de las adversidades, son elementos que aún más menos aden profundidad a la historia y que la hacen aún interesante. Finalmente vamos a hablar de una serie que aunque no cuenta directamente con Ande o Kerem en el elenco, su comparte el espíritu de las reacciones que lo cambian todo, ***, con diéresis ucur, ***, o El Pozo. Esta serie de acción superíndice 3N y drama familiar se centra en la familia Koupárrafo Oval, que controla el peligroso barrio de Ucondiéresi Ukur en Estambul. Su mundo se ve amenazado cuando una nueva banda intenta apoderarse del barrio. En Ucondiéresi Ukur, el impacto viene de las acciones de los personajes, que provocan reacciones en cadena que afectan a toda la comunidad. Las decisiones de Yamau Párrafo, el hijo menor de la familia Koupárrafo Oval, interpretado por Aras Bulut y Grado Sinemli, tienen consecuencias devastadoras para sus seres queridos. Yamau Párrafo es un personaje rebelde e impredecible, que se ve obligado a asumir el liderazgo de su familia tras la muerte de su padre. Sus decisiones, a menudo impulsivas y arriesgadas, tienen un impacto directo en la vida de los habitantes de Ucondiéresi Ukur y generan una serie de conflictos y tragedias. Y la reacción superíndice 3N de Sena, su esposa interpretada por Dilan Ucondiéresi Párrafo Ekdeniz, es de amor incondicional y apoyo constante, a pesar de las dificultades que enfrentan. Sena es un personaje fuerte e independiente, que se convierte en el principal apoyo de Yamau Párrafo y que le ayuda a enfrentar los desafíos que se le presentan. Su amor por Yamau Párrafo es incondicional y le lleva a tomar decisiones difíciles para protegerle. El drama de Ucondiéresi Ukur radica en la lealtad familiar, en la lucha por el poder y en la redención superíndice 3N. La serie explora temas complejos como la violencia, la pobreza y la justicia, y cuenta con personajes muy bien desarrollados y con motivaciones claras. La serie muestra la crudeza de la vida en Ucondiéresi Ukur, un barrio marginal donde la violencia y la delincuencia son el pan de cada día. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles para sobrevivir y proteger a sus seres queridos. Un dato interesante de Ucondiéresi Ukur
es que se ha convertido en un fenómeno superíndice 3 menocultural en Turquía, generando una gran cantidad de fanáticos y seguidores en todo el mundo. La serie es conocida por su música, su estilo visual y sus personajes memorables. La música de Ukondieres y Sukur, en particular, ha tenido un gran impacto en la sociedad turca y ha contribuido a popularizar la serie entre un público joven. Pero Ukondieres y Sukur, también Copyright N explora temas como la amistad, el honor y el sacrificio. La serie muestra la importancia de los lazos familiares y de la amistad en un entorno hostil y peligroso. Los personajes se ven obligados a confiar unos en otros para sobrevivir y proteger su barrio. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas donde el impacto de un personaje y la reacción superíndice 3N de otro lo cambian todo. Hemos visto ejemplos en diferentes GEU copyright neros, desde la comedia romántica hasta el drama familiar y la acción superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan descubierto nuevas series para agregar a su lista de pendientes. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 crearlo. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series es su favorita y copyright, otros momentos impactantes y reacciones memorables recuerdan de las series turcas. Me encanta leer sus opiniones y comentarios. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo contenido de calidad sobre el mundo de las series turcas. Hasta la superíndice 3 Sima, y que sigan disfrutando de las mejores historias de la televisión superíndice 3N turca. Nos vemos pronto.